Bienvenido a miseria.com. Hoy para hablar de el poder, los milagros, el poder de Yeshua, que muchos creen que cuando empezó la iglesia en Pentecostés, que esos tiempos eran a donde existían más milagros, más movido Dios en la tierra. Y en hoy no es igual. Sí, Ernie, al parecer, aparentemente, los días de los milagros y de las sanidades y del poder y la unción, las proezas y las maravillas del Espíritu Santo, pues se acabaron. Pero esto es falso, absolutamente falso, porque hoy en día siguen operándose portentos y milagros a través del Espíritu Santo. Ahora, habría que hablar de qué es poder, ¿verdad? ¿Qué es milagro? Porque pues la gente dice, no, pues en los tiempos apostólicos, de los apóstoles, la primera edad de la iglesia, Éfeso, pues por medio de Pablo, por medio de Pedro se operaban grandes milagros, por medio de Juan, sanidades y esto y el otro. Y claro que sí, eso era y eso sigue siendo, porque Yeshua es el mismo ayer, hoy y siempre, y no ha cambiado, ni puede cambiar, porque es Dios, en Él no hay mudanza ni sombra de variación, dice en Santiago la carta. Entonces, la gente cree que el milagro o los milagros más grandes son con relación a la sanidad corporal. Pero esto no es cierto, Ernie, porque el más grande milagro que puede existir no es la sanidad espiritual, la sanidad del cuerpo, sino justamente la espiritual. Y a mí me parece que es mucho más grande milagro el hecho de que un alma se arrepienta, que pueda reconocer su miseria y el amor de Yeshua en la cruz, que recibir milagros con relación al cuerpo, a la sanidad corporal. Claro que esto obedece a que hoy en día, y yo creo que en todas las épocas, uno de los grandes ídolos de los seres humanos pues es la salud física, porque creemos que eso es todo, pero eso no es todo. De hecho, eso no es mucho. Este tiene que ver con vivir muchos años. La codicia, querer vivir muchos años. Parece muy lógico, ¿verdad? ¿Quién no quiere vivir muchos años? Sin embargo, pues Yeshua vivió 33 años y medio, Esteban no llegó ni a esa edad, y Dios ha prometido vida eterna, no vida larga, lo cual es muchísimo mejor. Entonces, las que argumentan que el poder de Dios ya se acabó, pues están... Bueno, dice que es más, no que acabó, no es igual. Estamos en otros tiempos de la iglesia. Claro, estamos en la séptima edad de la iglesia, la Odisea, la edad previa a la gran tribulación. Pero esto no indica que el poder de Dios haya menguado, mermado, todo lo contrario. Lo que pasa es que quien va a Dios por sanidad corporal, pues ya de entrada hay algo erróneo, ya de entrada hay algo erróneo. No quiero decir que no sea posible ir a Dios en busca de una sanidad corporal, pero Yeshua vino a traer y viene a traer en primer lugar sanidad del alma, del espíritu, o sea, espiritual. El alma, a causa de la caída, a causa del pecado, está enferma, está separada de Dios, está caída, y caída quiere decir está bajo el dominio de Satanás. Y si el alma está bajo el dominio de Satanás, también está el cuerpo, y por lo tanto está sujeto el cuerpo a muchas enfermedades. Hay gente que cree que si una persona conoce a Yeshua ya no se puede enfermar o no se debe de enfermar, pero esto también es falso. Es falso, y aquí tiene que ver la iglesia apóstata, que ha tergiversado la palabra. Por ejemplo, en Isaías 53, donde dice que el Mesías llevó nuestras enfermedades. En primer lugar, el versículo ahí se refiere a nuestra enfermedad espiritual, el pecado. Él con su sangre vino a lavarnos.
el alma de toda culpa y a liberarnos de condenación y maldición. Esto por causa de la ley que condena a los pecadores, y con mucha justicia, porque gracias a Dios hay una ley que juzga, ¿verdad? Y una ley divina, porque pues, la ley humana está torcida. Entonces, habría que ver qué es más poder, si sanar un cáncer, sanar una leucemia, o sanar al alma. Espiritual. Y cuando digo sanar, incluye liberar. O sea, no es nada más sanar. Un alma que está sana por la fe en la sangre de Yeshua también es un alma libre. Y es un alma que está además siendo edificada. Ahora, por medio de estas personas, los hijos y las hijas de Dios, se operan grandes milagros, Ernie, pero si vamos a pensar que los milagros es darle la vista a un ciego, o darle movimiento a un paralítico, pues perdemos de vista lo que realmente Yeshua vino a traer. Por ejemplo, llegó en una ocasión un paralítico que no podía llegar al maestro Yeshua, entonces 4 lo cargaron, ¿no? 4 personas lo cargaron, fueron a pedir con mucha fe que restaurara el maestro Yeshua. Y no podían llegar, tenía que llegar al techo. Sí, y entonces finalmente el maestro Yeshua amado le dijo, ok, tus pecados te son perdonados. Y pues seguramente se llevaron una impresión muy fuerte estos, porque ellos llevaron al paralítico para ser sanado de las piernas. Y resulta que Yeshua le dice, pues primero te tengo que sanar espiritualmente, porque si te doy las piernas, vas a seguir haciendo lo mismo. Y eso es lo que sucede con muchos. Yeshua sana a todos los enfermos. De hecho, no son las medicinas ni los doctores, no importa que le den la gloria o no le den la gloria a Dios. Toda sanidad corporal es por el poder divino. Y si existen medicinas y médicos y laboratorios, es por el poder divino también. Entonces, esta es la cuestión que hay que revalorar. ¿Qué es más milagro? ¿Un alma arrepentida o sanidades corporales? Y además, el poder de Dios, porque la palabra milagro está asociado a poder. Una persona que está arrepentida y que camina con Yeshua por gracia, ya no por ley, experimenta el poder de Dios en todo momento. Entonces ahí yo creo que es donde habría que... Es una lucha identificar las cosas temporal y eterna. Creo que eternidad es muy difícil en esta vida estar consciente de más que solo vivir aquí. Entonces enfocamos en la parte física. Obvio, pero como dijiste, siempre cada obra, milagro del maestro Yeshua en el Testamento Nuevo, que él muestra y sana de ciego, sana el hijo de uno, sana la leprosía. Y tú hablas de exacto. Por ejemplo, cuando se dice que él vino a sanar, por ejemplo, le llegaron a preguntar los discípulos de Juan Bautista a Yeshua, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y Yeshua le dijo a los mensajeros de Juan, vayan y díganle a Juan que los ciegos ven, los paralíticos caminan, los sordos escuchan y a los pobres es anunciado el evangelio. Pero esto sucedía, él literalmente le abría los ojos a los ciegos, pero hay que verlo espiritualmente. Sí. Todos hemos nacido ciegos, Sí. Todos hemos nacido paralíticos, todos hemos nacido sordos con relación a Dios. Vaya, no somos ciegos para el pecado, eso sí lo vemos muy bien. Y no somos paralíticos para el pecado, pero sí lo somos para las cosas espirituales o para poder servir a Dios. Entonces está el problema de que la gente está pensando que todo radica en lo terrenal
y se olvidan de lo eterno, porque también pues la eternidad es algo que no atrae mucho esta palabra. ¿Quién quiere eternidad? La gente quiere vida hoy, y bueno, pues yo también, pero sin Yeshua no hay vida, porque sin Yeshua somos esclavos del pecado, del hombre viejo que mora dentro de nosotros, lo que incluye también esclavos de sentimientos, de pasiones, de emociones, de apetitos, de concupiscencias. Y bueno, si quieren seguir siendo esclavos, pues qué lástima, pero hay gente que está cansada de ser esclava. Hay gente que está cansada de tirar su dinero en psicólogos, en médicos, como aquella mujer que tenía un problema de flujo de sangre y había gastado todo su dinero. Sin embargo, cuando Yeshua tocó tan solo su manto, pues quedó sana. Entonces, Yeshua da a cada uno lo que quiere, a fin de cuentas. Si quieres sanidad corporal, pues a lo mejor te la va a dar, pero eso no va a cambiar tu vida en lo más mínimo. En cambio, si te liberan del alma, si te liberan espiritualmente, sí que vas a vivir en una nueva vida y en el poder de Dios. Y vas a ir viendo milagro tras milagro, porque, por ejemplo, dicen, oh, qué milagroso, sana a los ciegos, pero se olvidan del milagro de estar vivos ahorita. No es un milagro estar vivos, no es un milagro poder caminar, no es un milagro poder ver, no es un milagro poder hablar, no es un milagro poder ver los colores que pintan esta creación. Escuchar. Entonces, si entendiéramos bien el concepto de milagro y no lo redujéramos a sanidades corporales, pues estaríamos viendo todos los días milagro tras milagro, el poder de Dios. Y eso es algo que cada persona que ha vuelto a nacer lo vive. Estoy completamente convencido que cada creyente que tiene el Espíritu Santo está experimentando con gratitud y alegría a cada instante miles de milagros que no somos capaces de ver. ¿Cómo es posible que este planeta siga en pie a pesar del trato que le damos los humanos? Pues eso es otro milagro. ¿Cómo es posible que todavía haya comida? Pues eso es otro milagro. Pero la gente no ve esto porque para muchos los milagros son sanidades corporales y de ahí no pasan. O sea, tienen una visión. Grandes obras. ¿Cómo cuáles? No, es como buscamos cuando hay obras en el mundo grande que la gente conquista cosas. O abrir el mar rojo como en los tiempos de Moisés, pues sí, eso es un milagro. Pero es otra vez, o sea, hoy en día hay que ver los milagros de Dios en otra perspectiva, en el diario caminar con Yeshua. El estar arrepentidos es el más grande milagro, el poder ver y reconocer que en efecto no somos buenos, ni justos, ni santos, ningún ser humano. Y además somos perversos porque todos somos fornicarios, idólatras, codiciosos, miedosos, cobardes, depresivos, juzgadores de los demás. Y mientras no aceptemos lo que somos, no va a haber sanidad espiritual. Pero si aceptamos, reconocemos lo que nos dice la Biblia que somos, pues vamos a empezar a vivir de milagro en milagro y de poder en poder, porque el mismo Salmo lo dice: irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. O sea, y ya lo vemos hoy por fe, pero un día la promesa mayor es: le veremos físicamente a Dios. Y bueno, pues lamento que a muchos no les guste, pero hay gente que sí le gusta esto y hacia esos vamos. Y también a los que hoy refutan y argumentan. ¿Por qué? Pues porque no quieren reconocer nada más y quieren seguir haciendo su voluntad, pero tarde o temprano se acaba, y en 8 minutos, como se les acabó a los de el vuelo de Germanwings. Sí, la vida es un misterio, nunca sabemos, podemos planear, mas esos planos siempre tiene la posibilidad de cambiar. Y la respiración, cuando termina, vemos que se va de aquí. ¿A dónde va? Ahí es donde las pláticas nos llevan. Pobre miseria.